Ahora le vamos a dar paso también a otro gran amigo de esta escuela, del área de arqueología y de este ciclo de conferencias, Miguel Pimenta Silva, eh, portugués guatemalteco, investigador, apasionado de estos temas de la muerte y también de la epigrafía maya, entre otras formas de escritura. Em, Miguel, te agradezco que estés por acá y Muchísimas gracias. voy a, tienes ya ahí el permiso para compartir. Ok, vamos a ver si aún me acuerdo. Pido disculpas de no poder estar presencialmente, pero la ciudad es caótica y ni siempre lo que uno programa termina por suceder, eh, sobre todo en estos tiempos más modernos. Así que solo unos segunditos y creo, si todo ha salido bien y si aún sé manejar esto. Ustedes tendrían ahora en pantalla la presentación que varía un poco del título original, ¿verdad? Claudita, tú me das el paso. Creo que son 25 minutos, ¿correcto? 20 mínimo, Ok, 25. máximo. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, primero que nada, es un gusto, un honor tremendo poder estar un año más con todos ustedes. Es fascinante observar cómo este evento, hablando con la eternidad, crece a lo largo de los años, creciendo no solamente en el número de participantes, pero también en el entusiasmo de los mismos y en la cualidad de los trabajos presentados es verdaderamente asombrosa. Ah, Qué excelente trabajo nos fue presentado hace solamente unos segundos atrás. Aún estoy de boca abierta con lo que los nuevos recursos digitales permiten hacer. Así que felicitaciones porque sin duda un gran trabajo. Am, la propuesta básicamente está en una idea que es intentar estudiar dos elementos que son muy importantes, eh, que son dos elementos de un sistema de escritura, el sistema de escritura maya, y son dos logogramas, como vamos a ver un poquito más adelante, el logograma ACAB y el logograma IC, ya que ACAB normalmente está asociado con oscuridad y IC está asociado con aquello que es el color negro. Pero a lo largo del tiempo, creo que los investigadores no se han dedicado profundamente a comprender em, todos los detalles que estos elementos, quer epigráficos, quer en su componente iconográfica, nos pueden transmitir. Entonces, de alguna forma, la presentación que aquí traigo hoy tiene mucho que ver con eso. Pero para hablar del negro, para hablar de del color negro, para hablar de la oscuridad, necesitamos pensar de una forma más global, necesitamos pensar de una forma humana antes de entrarnos en una perspectiva de una civilización más específica. Aquello que verificamos es algo que puede fascinar a cualquier ser humano, porque esto es nuestro pasado artístico, es representación de aquello que es, eh, pues, esa primera forma artística de pintura rupestre de las cuevas de Chauveau en Francia. Y aquí miramos estos trazos exquisitos, pero sobre todo lo que destaca aquí es la utilización del color negro, el color negro que nos acompaña desde los primeros tiempos. Y esto porque el color negro siempre ha estado asociado con un elemento que nos acompaña en nuestro proceso evolutivo, que es el fuego y más propiamente las cenizas, el carbón y todo aquello que deriva, digamos así, de ese color más negro. A lo largo del tiempo fueron varios los intentos artísticos de retomar esta idea de un ambiente oscuro, sombrío,
recordamos incluso que en un determinado momento de la historia, el romanticismo, todo lo que eran ambientes sombríos, ambientes oscuros, siempre habían sido también destacados. Pero cuando hablamos de lo oscuro, también tenemos que hablar de la luz, porque es justamente esa diferenciación entre oscuro y luz que van a traer em, una u otra perspectiva. Y entonces, a la medida que el tiempo va avanzando, que podríamos hablar de un Caravaggio, podríamos hablar de un Goya, pero también podríamos hablar de un Hooper, ¿no? Y este cuadro ya moderno trabaja muy bien esta idea entre oscuridad y la luz, pero la oscuridad siempre como punto de misterio, como punto de interés narrativo. Y en ese sentido, pues existen esfuerzos colectivos desde un punto de vista artístico, como por ejemplo este fantástico libro de la historia de aquello que es el negro a lo largo de toda la evolución histórica, pero también desde la perspectiva maya, Alex Tocqueville ha intentado un primer abordaje en relación al color negro en una revista dedicada a aquello que es todo el aspecto relacionado con las componentes estéticas. Sin embargo, a pesar de muy bueno este trabajo de Alex Tocqueville, eh, yo creo que aún hay espacio de análisis. Pero primero debemos pensar eh, que el mundo maya está repleto de esto, sombras, oscuridad y varios tipos de oscuridad. Miramos una fotografía de lo más profundo del bosque lluvioso y miramos esa tonalidad oscura que contradice esas tonalidades claras. Pero también tenemos esta preciosa fotografía de Tikal y del gran jaguar por la noche. Entonces tenemos una multiplicidad de tonalidades oscuras. Y esto nos trae hasta este camino donde encontramos entonces estos dos logogramas que funcionan de forma distinta. Un logograma que es el logograma K para oscuridad y otro logograma que es el logograma IC, entonces para negro. En el caso del logograma IC para negro, es muy importante destacar que una de las partes más importantes son justamente estas formas y especie de red que miramos ahí, o como algunos colegas dicen, este rachurado o tachurado, ¿no? Eh, pero cuando analizamos la utilización del color negro, verificamos algo verdaderamente magnífico. Tenemos algunos casos de cerámicas donde existen fondos negros. Entonces, este es uno de esos casos, fondos negros o fondos oscuros. Ya vamos a ver que hay una conexión entre ambos. También es curioso ver y distinguir que muchas de las cerámicas que tienen fondos negros tienen carácter eh, yo diría sobrenatural. Sé que a algunos colegas no les gusta este término, pero creo que no tenemos aún un término exacto para poder hablar justamente de estos escenarios sagrados, divinos, más allá de la humanidad, por lo menos de la humanidad de los seres humanos en la perspectiva hombres-mujeres, pero esta oscuridad siempre está ahí presente, entonces, con estos elementos, con estos seres ontológicos que parecen hacer parte de este inframundo, quizá, pero prefiero llamarle de este mundo sobrenatural, ¿no? Pero al mismo tiempo, verificamos que hay una constancia de este color oscuro, siempre marcando estos elementos, aquí ya introduciendo algunos elementos de carácter humano, pero siempre con pequeños detalles, siempre con pequeñas definiciones,
desde la perspectiva sobrenatural. Sin embargo, verificamos que en otros contextos cerámicos, como por ejemplo muchas de las cerámicas, por ejemplo, estilo códice, nosotros también vamos a mirar la presencia de elementos de oscuridad. Pero esos elementos de oscuridad no van a estar marcados ya por un fondo negro, como pasaba anteriormente, pero sí por marcas eh, que pueden ser, y vuelvo aquí muy rápidamente aquí atrás, marcas de ACAB o marcas de IC, específicamente con esta especie de red, ¿no? Que están justamente o intocados o en vestimentas o incluso sobre la propia piel de los individuos. Claro, aquí está otros elementos que son aún más curiosos, como por ejemplo este individuo que está pintado de color negro, pero además de estar pintado de color negro, tiene ahí aquello que es un determinado elemento, este acab, sobre su piel. Y esto me llevó a cuestionar, de alguna forma, si este elemento acá sobre la piel tendría la intencionalidad de reforzar de alguna forma em, esta idea del ser oscuro. Y empecé a identificar que no me parece que va en ese sentido, porque en otros casos tenemos otras figuras también con esas marcas de oscuridad em, que corresponden a un contexto, como decía yo, de inframundo o de mundo sobrenatural. Entonces, estos elementos son elementos que yo considero que están relacionados con decir, este agente, este ser ontológico, está vinculado en su acción, vinculado en esa acción que es narrada a través de la iconografía en ese mundo que es ese mundo o de los dioses, o de los ancestros, o del inframundo, o del mundo sobrenatural. Pero también debemos notar que estos toques, estas distinciones, estos detalles sobre la piel también se pueden dar em, con otros elementos que están aquí en una perspectiva de acciones más brutales, acciones más, de alguna forma, si queremos utilizar la expresión, un poco más violentas o un poco más punitivas. Acciones esas que el resultado de esa violencia o el resultado de esa acción muchas de las veces llevan esos agentes a culminar, digamos así, a terminar en ese espacio del inframundo, ¿no? Y es de muy rica análisis los elementos iconográficos y sobre todo verifíquese aquí el caso de esta vestimenta que carga esta figura central, que también carga esta llamada máscara de rayos X, pero que aquí sobre su manto tiene elementos que nos conectan con esa perspectiva de un mundo oscuro, con un mundo de este componente sobrenatural. Y claro, podríamos aquí llevar toda la tarde eh, analizando cerámicas y más cerámicas y más cerámicas, pero es necesario entender de una u otra forma. Es necesario entender que cuando entendemos los elementos jeroglíficos, podemos entender que esos mismos elementos jeroglíficos nos pueden dar entendimientos más profundos sobre la cuestión de la oscuridad en relación a su tonalidad.
Entonces, aquí en pantalla nosotros estamos mirando aves, pero quiero que tome atención a esto. Esto es el logograma Tzikín. El logograma Tzikín está asociado a águila y noten estas dos variantes. Eh, de vuestro lado derecho, mirando a la pantalla, tenemos ese infijo que se leería lem, que tiene esa idea de reflectir luz. De otro lado, en otra de las variantes de Tzikin, del lado izquierdo, miramos esa tal red, ese tal tachurado, rasurado, eh, pero al mismo tiempo cuando nosotros observamos, por ejemplo, eh, ejemplares de águilas existentes en Guatemala, como es el lado aquí izquierdo, observamos que hay justamente ese juego entre la oscuridad, que se puede mirar entre el pico y los ojos, pero también con ese lado más claro cuando el sol incide precisamente sobre sus plumas, ¿no? Pero no solamente aquí. Por ejemplo, aquí en el caso de AC para el holograma de caparazón de tortuga, nosotros miramos que la propia red en parte se transforma en esos mismos pedacitos del caparazón de la tortuga. Lo que es curioso es que nuevamente tiene una tonalidad oscura, en este caso sobre todo verde oscuro, ¿no? Por otro lado, si vamos avanzando para el caso de la serpiente, como aquí se verifica, verificamos que justamente estas marcas de la serpiente son marcas oscuras, ¿no? Entonces, aquí hay una pregunta que tenemos que hacer. Estas marcas oscuras, ¿dónde están representadas? Y aquí entra una parte muy interesante porque vamos a tener varias representaciones. Aquí es muy interesante porque tenemos aquí nuevamente representaciones de logogramas donde, por ejemplo, en los mismos se puede asociar con pieles de serpientes. Entonces, cuando comparamos aquí abajo el logograma ACAB, podemos decir que en parte la motivación gráfica de este logograma CAV parece haber sido el cuerpo de estas serpientes que tienen la capacidad de se colocar por debajo de las hojas, de se colocar adentro de la tierra, por introducirse en lugares oscuros. Aquí tenemos más ejemplos nuevamente, pero este juego de red también nos demuestra otra cosa. Aquí tenemos el logograma, em, perdón, aquí tenemos la sílaba Q, eh, que cuando repetida tenemos Kuk, que va a dar la palabra Quetzal. Sabemos que este logograma, la motivación gráfica de él, son precisamente los huevos de Quetzal y entendemos eso justamente por esas manchitas que tienen los huevos, pero al mismo tiempo, en la segunda variante que está del lado derecho, miramos también aquello que es un nido. Y ese nido tiene precisamente esa componente de red, una vez más, pero cuando miramos esta fotografía también miramos que al ojo humano es capaz de proyectar y de alcanzar esta oscuridad, una oscuridad que está relacionada de alguna forma con color nuevamente y tonalidad normalmente oscuras. Llegamos aquí a un otro glifo, en este caso el logograma Ja para agua. Y en el caso del logograma Ja para agua, aquí tenemos aquello que es una pequeña laguna, una pequeña guada, un pequeño estanque de agua, donde los nenúfares que son justamente la representación principal aquí de A, se conectan. Pero si ustedes observan sobre todo los nenúfares que están aquí más del lado izquierdo, van a notar que esos nenúfares se abren en la parte superior. Y justamente de esa parte superior se puede vislumbrar el color oscuro de esa agua estancada, que nuevamente es representada aquí
por esta especie de red, ¿no? Entonces, claro, este trabajo nos va a mostrar que existe diferenciaciones entre colores o mundos oscuros. Y aquí, por ejemplo, tenemos el caso de Schwen para mono y tenemos aquí dos monos aulladores que curiosamente tienen dos colores distintos. Unos son marrones oscuros, otros son completamente negros. Lo que es interesante de verificar aquí es que Schwen tiene la marca de ACAP, no tiene una marca de oscuridad de negro, de ic. Y esto es muy interesante, pero ¿por qué se puede dar este fenómeno? Bien, se puede dar este fenómeno porque los monos tienen un papel muy importante en el mundo sobrenatural maya. Y en ese sentido, si nosotros miramos aquí en la parte superior derecha, miramos representaciones de monos que curiosamente que tienen marcado en su piel exactamente esa marca de acá, como, digamos así, elementos vivientes de ese mundo sobrenatural. Pero curiosamente, en Chultún, en los murales de Chultún, que nosotros pensemos que está asociado de alguna forma con probablemente una escuela de escribas, miramos tres personajes que curiosamente se hacen notar por estar en oscuros. Una de las posibilidades que debemos manejar y que debemos pensar es si tenemos representaciones de monos como escribas y si tenemos estos murales de seres humanos como elementos oscuros, hay que pensar que quizá en momentos protocolarios este gremio probablemente de escribas se podría pintar de una forma oscura para, de alguna forma, reencenar ese papel que el mono muchas de las veces tiene. Pero llegamos a la parte final, pero llegamos a la parte final con una reflexión muy importante que es entender que el mundo maya es un mundo que va muy más allá del mundo prehispánico. Y si verdaderamente entendemos cómo funciona la componente de la lingüística y se ceder valor a la componente de la lingüística buscando en auténticos diccionarios de conocimiento profundo como los diccionarios de Maya Tzotzil de Robert Laughlin, nosotros nos vamos a dar cuenta de entradas de diccionarios sumamente importantes, como por ejemplo esta que tenemos aquí de ik como negro, pero noten esto, ik baham, y nos va a decir negro, pero nos va a hablar de un negro tostado por el sol. Pero también, por ejemplo, vamos a tener una otra entrada que sería ik balamil. Ik balamil, por ejemplo, va a estar asociado con un discurso ritual. O sea, es cuando se habla de la noche, de la oscuridad, pero en discursos rituales. Pero también tenemos, por ejemplo, ik o osil. Y en ese caso es la noche, es la oscuridad, pero es la oscuridad relacionada con un mundo donde, por ejemplo, la partera tenía un discurso ritual, pero al mismo tiempo tenemos aquí más elementos que nos transmiten estas ideas de tonalidades del oscuro para terminar, como por ejemplo Ik Pitán, y entonces nos aparece como un negro, pero no un negro cualquiera, un negro brillante, como la jícara, como en la olla, como las piedras, o un Ik Pizzán nuevamente, pero con otra tonalidad de negro, como la ropa que está empapada o que está llena de mugre o que está lodosa. Entonces también tenemos, por ejemplo, Ik Pochan. Y en ese caso tenemos el color negro, pero como las hojas viejas en el árbol. Entonces, si nosotros entendemos
Y ahora sí, la conclusión, que es una conclusión normalmente que se hace al final, pero para concluir esto debemos volver aquí. La gran diferenciación en estos dos elementos epigráficos y iconográficos es que cuando Acab está sobre la piel de alguien, representa o parece haber indicios muy fuertes que esos son agentes del inframundo y que tienen funciones muy específicas. Mientras cuando el ik, el elemento ik en su red está presente en elementos iconográficos dentro o fuera de otros glifos o en elementos iconográficos que no sean también elementos epigráficos, ese IC tiene la única finalidad de tener esto que estamos observando, paletes de oscuridad. Y sería la forma inteligente como los mayas, a través de un único logograma, desarrollaron un mecanismo para conseguir diferenciar varias tonalidades sin tener que utilizar paletes de varias tonalidades. Desde ya agradezco a todos por me haber escuchado. Estoy abierto al debate, a comentarios, a preguntas. Claudia, mi querida amiga, felicitaciones por un año más. Como siempre, un éxito hablando con la eternidad. Y diría más, vamos avanzando alegremente para el número 10, para la edición número 10 tan importante que en su variante de cabeza en el mundo epigráfico es la propia muerte. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Miguel. Fíjate que nosotros tenemos un minuto más o menos de adelantados con relación al YouTube. Entonces, si nos hacen llegar preguntas o consultas, te las Perfecto, transmito al final de las próximas dos conferencias que nos tocan ahora. Em, perfecto. ok, muchísimas gracias. Siempre De es nada, un interesante gusto. escucharte y tus interpretaciones y todo. Gracias, Miguel.